a unos hermanos, habían sido misioneros en África. Alguien le había regalado a nuestra hija mayor un anillo, y el anillo parecía de compromiso, pero no lo era. Y ese anillo ya dio pie a hablar acerca de los hijos y el matrimonio. Esta hermana, que ya está con el Señor, dijo: cuando mis hijos todavía no estaban casados, muchas gracias. Cuando mis hijos todavía no estaban casados, yo pedí al Señor siempre que enviase sufrimiento a los que serían esposos y esposas de mis hijos. Me quedé yo asombrado. ¿Por qué? Y dice: porque entre más sufran antes, mejor van a tratarlos. Y tenía su razón, porque el sufrimiento de alguna forma nos ayuda a ser más compasivos. Pero yo le dije: ¿cómo se sentiría si los padres de los que serán cónyuges de sus hijos estuvieran haciendo la misma oración? Eso ya no le gustó tanto. Claro, porque siempre nosotros estamos dispuestos a ofrecer voluntarios para el sufrimiento, pero por favor que sean ellos, ¿verdad? Cuando nos llega a nosotros, las cosas cambian, las cosas son más difíciles, porque a ninguno de nosotros, la verdad, nos gusta sufrir. A la hora de ofrecerse voluntarios para sufrir, pues nadie se ofrece de voluntario, excepto que sea para sufrir por otra persona. Todos nosotros conocemos casos de personas que han estado dispuestas y se han ofrecido a morir por otras. Recuerdo la historia que me contó una hermana allá en Santander, que para la guerra civil se habían llevado al esposo de la casa, y estaba la madre y los hijos y la hermana de la madre, y vinieron a la puerta preguntando para llevarse a la esposa del hombre que ya se habían llevado. Y la hermana sabía que se la llevaban para no regresar, y dijo: yo soy. Y la hermana que quedó contó la historia. Ahora, el Señor Jesús se ofreció primero y dijo: he aquí vengo para hacer lo que en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos, el capítulo 10. Él sí se ofreció de voluntario para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y nosotros, como sus seguidores, somos invitados por el Señor Jesús a seguir sus pisadas, a seguir sus huellas, a obedecerlo. Él todavía hoy, como Joab nos recordaba, está llamando a hombres y mujeres. Se cuenta que cuando Garibaldi se dispuso a liberar Italia, vio a algunos hombres jóvenes en una calle y les preguntó si les gustaría enlistarse en su causa. ¿Cuánto ofrece?, dijeron. ¿Ofrecer?, preguntó Garibaldi. Os ofrezco sufrimientos, hambre, harapos, sed, desvelos, privaciones sin número, y finalmente la victoria de la más noble causa que jamás os haya confrontado. Los jóvenes italianos lo siguieron. Y el Señor Jesucristo nos llama a seguirlo y tomar nuestra cruz e ir en pos de Él. Y a través de los siglos
Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, han dicho sí al Señor y han estado dispuestos a cargar su cruz. E indudablemente vosotros estáis aquí porque también estáis diciendo sí al Señor. La cruz que el Señor tiene para cada uno de nosotros es particular. Sin embargo, muchas veces nosotros pensamos que esa cruz es causa de accidentes, de circunstancias fortuitas, de circunstancias que nosotros no controlamos, pero que otros sí controlan. Recordemos, sobre todo, Dios está al control. Y ese control de Dios incluye el hacer de nosotros representantes del Señor Jesús aquí en la tierra. Hemos visto las razones para el sufrimiento. En última instancia, no sabemos, pero Dios lo sabe. No nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones, ¿verdad?, que el Padre puso en su sola potestad. Y podemos confiar en Él. Hemos dado algunas respuestas que son bíblicas. 8 razones hemos enumerado para el sufrimiento. Pero al final tendremos que andar por fe y tendremos que tomarle la palabra a Dios y abandonarnos en sus brazos. Hemos hablado de propósitos del sufrimiento en relación con Dios, esencialmente acercarnos a Él y permitirnos conocerle mejor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Luego, propósitos del sufrimiento en relación con nosotros. Y los dije esta mañana que la división que tengo aquí es algo arbitraria. Hay muchos traslape, mucho solape en estos propósitos. Pero los hemos dividido en propósitos del sufrimiento en relación con nuestro pasado. Hay cosas que el Señor quiere que queden atrás definitivamente. Propósitos del Señor en relación con nuestro presente. Él nos está conformando hoy a la imagen de Cristo. De lo que se trata es de ser como Cristo. Y luego hemos visto esta mañana propósitos del sufrimiento en relación con nuestro futuro. Siempre, siempre, siempre podremos ver hacia adelante y podremos ver hacia adelante con ilusión. Cada una de las bienaventuranzas de Mateo 5 es enunciada en función de lo que viene. ¿Os habéis dado cuenta? Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre porque ellos serán saciados. 7 veces habla de gozo, disfrute, plenitud, abundancia de vida, que es de lo que habla la bienaventuranza, pero no en relación con las circunstancias presentes, sino en relación con lo que Dios está preparando en función de lo que hoy nos está ocurriendo. Y nuestra respuesta a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas hoy. Y dijimos, el galardón, la recompensa, el premio, el aplauso que el Señor tiene para nosotros en la eternidad depende no tanto de nuestras acciones hoy, sino de nuestras reacciones hoy. Eso que muchas veces nosotros excusamos y decimos, ¡ay, se me salió! Oh, lo siento, es que he estado muy cansado, es que llevo prisa, ¿verdad que sí? Pero es eso lo que va a sacar a hacer evidente lo que realmente hay en el corazón. Y lo que está determinando nuestro futuro. Hermanos, en alguna medida, nuestro futuro está en nuestras manos. Sí, nuestro futuro está en las manos de Dios, pero también el futuro está en las manos nuestras.
Porque dice, haceos tesoros en el cielo, ¿verdad? Vosotros, haceos tesoros en el cielo. Eso depende de nosotros, ser ricos o ser pobres en el cielo. Así que hablamos esta mañana en relación con los propósitos del sufrimiento y nosotros y nuestro futuro. Hoy veremos propósitos del sufrimiento en relación con otros, pero hay repetición en alguna medida. Repetición en alguna medida. Por otro lado, tengo que hacer una selección. Y a Miri, mi querida esposa, me dijo que ayer hablé por hora y 20 minutos. Esta mañana por 1 hora, creo yo, más o menos, ¿verdad que sí? Bueno, hoy trataré de no pasar de las 2. ¿Os parece bien? Propósitos de sufrimiento en relación con otros. Dios usa el sufrimiento para capacitarnos, para consolar a otros. Bendito, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. La palabra consolar es el verbo del que viene la palabra que en Juan 14:26 se traduce consolador, paracletos, con referencia al Espíritu Santo, y en 1 de Juan 2:1 se traduce abogado, con referencia al Señor Jesús. De la misma manera como el Espíritu Santo y el mismo Señor Jesucristo nos consuelan, acompañan, fortalecen, ayudan, defienden y exhortan a la hora de la necesidad, así nosotros podemos hacer en la medida que Dios nos capacite por medio de la adversidad y la consolación que en medio de ella nos da. De esta manera, si aprendemos a consolar, aprendemos a amar, porque amar es tratar a los demás de la manera en que Dios nos ha tratado a nosotros. Ya no nos podrán decir, es que tú no sabes de lo que hablo, sino al contrario, tú sí entiendes. Dios usa el sufrimiento para abrir un camino hacia el lugar de bendición a los que vienen atrás. Siempre hay personas que vienen atrás. Nosotros vamos adelante de muchos que desconocemos, de los cuales no sabemos nada. Entonces José dijo a sus hermanos, acercaos a mí. Ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa y traed a mi padre acá. Génesis 45, 4 al 13, palabras de José. José es uno de los personajes en la Biblia. Hay varios de los cuales se habla más o menos extensivamente y de quien no se menciona una palabra de queja. No se menciona una palabra de lamento, y repetidas veces se habla del maltrato que recibió, de las malas intenciones de otros para con él, pero no se dice nada en relación con rencor, con amargura, con sentir de frustración, ni siquiera
con deseo de venganza. De alguna manera, no dice cómo, al final de la experiencia, José puede ver atrás, ver el camino por el cual el Señor le ha traído y ver la bendición que Dios quiere que él sea para sus hermanos, para su familia, en realidad para todos los habitantes de toda aquella región del planeta. No sabes quiénes vienen atrás. Los padres sí sabemos que los hijos vienen atrás. Y en medio del sufrimiento nosotros somos modelos. Los abuelos somos modelos. Hay quienes nos ven, hay quienes nos siguen. Y Dios está preparando el camino de ellos a través de las experiencias que nos permite tener a vosotros. ¿Verdad que sí? Y desde luego, dentro de los grupos de población, muchas veces los viejitos somos los que más nos quejamos. ¿Y por qué? Porque ya nos duelen los huesos, ya nos duelen las coyunturas. O, en alguna medida, porque hemos experimentado más pérdida. Pero, hermanos, que el Señor nos ayude a todos, jóvenes y grandes, a recordar que hay otros que vienen atrás y que nuestra respuesta al sufrimiento es un ejemplo, una escuela, una herencia para los que nos siguen. Dios usa el sufrimiento para abrir un camino hacia el lugar de bendición a los que vienen atrás también. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Esta es la bendición de Jacob a sus hijos, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Y esos arqueros eran nada menos que sus hermanos. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba y con bendiciones del abismo abajo, con las bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del que fue apartado de entre sus hermanos. Nuevamente, José, Génesis 49, 22 al 26. Dios usa el sufrimiento para desarrollar las habilidades que hagan de nosotros las herramientas para bendecir a otros. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció después que de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Fijémonos bien, ellos están orando ahora, pero Dios está respondiendo su oración 40 años antes, llevando a Moisés al desierto. Es más, 80 años antes, llevando a Moisés al palacio de Faraón para que él recibiese la instrucción de los egipcios. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: este es otro propósito, para alcanzar a muchos con un testimonio de liberación. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos le dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas.
Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: he aquí, de aquí en adelante no dejaréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, no disminuiréis en nada, había dicho Faraón. Y azotaban los capataces de los hijos de Israel, a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced ladrillo. He aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Él respondió: estáis ociosos. Sí, ociosos. Por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Lo que estamos viendo aquí es que las pruebas, la tribulación, los problemas van en aumento. Y aparentemente Dios está no solamente con los brazos cruzados, sino en favor de los enemigos. Entonces los capataces de los hijos de Israel, esto también lo hemos visto. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, he afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Éxodo 5:1 al 6:1. Ayer un hermano aquí en la iglesia me estaba contando su experiencia. Una experiencia de sanidad, una experiencia de liberación, una experiencia del poder y de la gracia de Dios. Seguramente conocéis a este hermano nuestro que en medio de luto y en medio de un problema médicamente sin solución, recibió sanidad del Señor. Todos hemos conocido casos así. Muchas veces nosotros tenemos temor a orar por sanidad públicamente. He hablado acerca de que Dios utiliza las circunstancias para cambiarnos. Y he hablado de que muchas veces nosotros estamos más interesados en un cambio de circunstancias que en un cambio de corazón. Y Dios está más interesado en un cambio de corazón que un cambio de circunstancias. Ahora, podemos orar por sanidad, pero qué bueno saber que Dios quiere utilizar las circunstancias para obrar el cambio de corazón. Y cuando el cambio de corazón ha ocurrido, mi hermano me decía que él llegó al punto de decir: Señor, estoy contento si me quedo así, porque lo que he aprendido de ti en esta circunstancia ha valido la pena. Cuando hay un cambio de corazón, Dios puede traer un cambio de circunstancia. Dios puede traer un cambio de circunstancia sin cambio de corazón, pero lo que Él quiere es un cambio de corazón. Y cuando hay una circunstancia extrema, la gloria que esto trae a Dios es mayor, es más visible. Y muchas veces las pruebas, la adversidad, los problemas, la enfermedad, las vicisitudes, el paro, la falta de trabajo, la persecución, van a traer gloria a Dios a través de la liberación que Dios dé. Así que debemos de esperar cosas grandes del Señor y cambios grandes de circunstancias del Señor a través de respuestas a la oración para mayor gloria de su nombre. Me gustó lo que dijo Eli esta tarde. Eli siempre está enderezándonos y poniéndonos firmes, ¿verdad que sí?
Dice, he oído hablar acerca de la obra de Eli. No, no, es la obra de Dios. Muy bien, mucho cuidado. Porque sí, es la obra de Dios. Porque de otra manera, Dios no recibe la gloria. Así que debemos de recordar que es la obra de Dios. Y si algo ocurre en nuestras vidas, Dios debe de recibir la gloria. Luego, Dios usa el sufrimiento para, muy bien, el caso de Éxodo más adelante, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo te he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Cuando los espías llegaron a Jericó, ¿os acordáis? Esto es en Éxodo 10, 1 y 2. Cuando los espías llegaron a Jericó, Josué el capítulo 2, la mujer ramera, Rahab, dijo, porque el temor de Dios ha caído sobre todos los moradores de Canaán. Dios quiere alcanzar a muchos con los testimonios de liberación, de los cuales nosotros podemos hablar al ver la mano de Dios haciendo cosas grandes, porque estamos padeciendo dolores grandes. Cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Esa es la Pascua. Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Tú serás pues como señal, te será pues como señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Éxodo 13, 14 al 18. Ahora ya sabemos lo que pasó por el Mar Rojo. Fijaos bien que el Señor no los llevó por el camino difícil, sino que los llevó por el camino imposible. Eso hizo el Señor. El camino difícil era el camino de la tierra de los filisteos. Y era difícil porque había una serie de fortificaciones de los egipcios que bordeaban la costa del Mediterráneo por ese lado. Así que el Señor los llevó camino del Mar Rojo. Pero ese era el camino imposible. Se hallaron cercados, pero todo aquello sirvió para mayor gloria del Señor. Dos hechos del Antiguo Testamento son utilizados para dar testimonio del poder de Dios a través de todo el Antiguo Testamento. Uno, la creación. Y dos, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. En el Nuevo Testamento, el ejemplo por excelencia del poder de Dios es la resurrección de Cristo. Mientras recorría el Tíbet anunciando el Evangelio, Sundar Singh fue arrestado y condenado a muerte. Se le llevó hasta el borde de un pozo de más de 10 metros de profundidad en el cual habitualmente se echaban cadáveres. Con una gran llave se cerró la puerta que cerraba el hoyo, se le rompió el brazo izquierdo al prisionero para quitarle toda posibilidad de salir y por fin se le echó en esa terrible fosa. Él cuenta, en el fondo de ese infecto agujero, sin comer ni beber, tuve la experiencia de una paz profunda y la presencia de mi Salvador transformó para mí en paraíso ese lugar de tinieblas y de muerte. Pensaba que Dios iba a llamarme a Él, pero la tercera noche oí una llave que daba vuelta a la cerradura. Una bocanada de aire fresco penetró hasta mí. Una voz me dijo que asiera la cuerda que se me arrojaba. La tomé y salí como sentí como se me levantaba lentamente y se me depositaba fuera del pozo. La puerta se cerró detrás de mí y la llave dio vuelta en la cerradura. Sundar no había visto a nadie, pero dio gracias a Dios por esa milagrosa liberación. Volvió a predicar en las calles de la ciudad. Se le avisó al gobernador, se verificó la cerradura del pozo, se aseguró que la única llave que abría la fosa no se había alejado del cinturón del responsable. Finalmente, el gobernador dijo a Sundar,
Tu Dios es un Dios poderoso, te liberó, no podemos hacerte más daño, pero deja nuestro país. Y le echaron de su territorio. ¿Cuántas historias bíblicas han venido a vuestra mente escuchando esto? 2, 3. ¿Recordamos a quién? A Daniel. ¿Recordamos a Sadrach, Mesac y Abednego? ¿Recordamos a Pedro en la cárcel? ¿Recordamos a José? Muy bien, hermanos. Dios interviene en circunstancias extremas de sufrimiento para que la gloria de su nombre reciba aplauso y reconocimiento extremo también. Tenemos aquí a los varones, Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a pasar por ellos porque los hemos visto. Tenemos más por delante, pero tenemos las palabras de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladad, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Daniel 3, 24 al 30. El siguiente caso es el caso de liberación de Daniel. Muy bien, el Señor, hermanos, está obrando en nuestras vidas y el Señor quiere que nosotros veamos su mano interviniendo. Porque Él está haciendo cosas en vidas de otros a través de las experiencias que está permitiendo que suframos nosotros mismos. Dios usa el sufrimiento para que lleguemos a ser ejemplo de victoria sobre la adversidad a otros que sufren. Dice en Hebreos 12:1, hablando de los héroes de la fe: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los que nos han precedido nos están dando fuerzas hoy, de alguna manera, con su ejemplo, con su entrega, con su sacrificio, con su consagración. Porque el pensamiento que debe de venir a nuestra mente es: si ellos han sido fieles en esas circunstancias, ¿por qué no voy yo a ser fieles en las presentes? Y algún día alguien hablará de ti. Y algún día alguien te recordará y dirá: si David, si Isabel, si fueron capaces de ser fieles en esas circunstancias, ¿por qué no yo? Para que seamos ejemplo a otros que sufren. Dice Santiago 5, 10 al 11: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos, atención: por bienaventurados a los que sufren. ¿Tenemos hoy por bienaventurados nosotros a los que sufren? ¿No es cierto, hermanos, que necesitamos un cambio de modo de pensar con respecto al sufrimiento? Nosotros decimos cuando alguien está pasándolas mal, ¿qué decimos? ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, lástima! Mira lo que le pasa, ¿verdad? ¿No decimos así? Algo parecido, ¿verdad que sí? Vosotros lo decís más bonito. Muy bien. Pero en tiempos bíblicos dice: mira qué bendición tan grande le ha tocado al hermano. Ojalá me hubiese tocado algo parecido a mí. Bueno, algo así tiene que haber detrás de esta declaración, ¿no? Dice: tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. No está hablando aquí tanto del fin que el Señor Jesús experimentó en la cruz, sino está hablando del fin que el Señor dio a la experiencia de Job. Y el fin que Dios dio a la experiencia de Job, nosotros podemos enfocarlo en el fin de cambio de circunstancias, porque hubo cambio de circunstancias. Y Job tuvo el doble de todo, menos mujer.
y menos hijos. Y yo creo que alguien que ha perdido un hijo, un padre que ha perdido un hijo, no haya consuelo en que se duplique el número de los hijos. Y el número de los hijos no se duplicó. Pero el Señor fue misericordioso y compasivo en cuanto que Job salió transformado. Ese fue el fin que el Señor tuvo para Job. Y en eso mostró Él su compasión y su misericordia. Por un lado, los profetas han sufrido con paciencia. Eso es lo que dice el pasaje que hemos leído. La palabra griega es macrofumía. Paciencia, autocontrol de la mente antes de que ésta dé lugar a la acción o a la pasión. Templanza, refreno, aguante. Se dice de la persona que tiene poder para vengarse, pero que refrena el ejercicio de ese poder. Es la paciencia en relación con las personas. Esa es la palabra macrozumía, que se traduce paciencia. ¡Es que no lo aguanto más! O como decía el mismo hermano que me daba testimonio ayer: Señor, dame paciencia, porque si me das fuerza me lo como. Paciencia con la gente, hermanos. Y de eso nos dan ejemplo los que han sufrido circunstancias adversas. Por otro lado, se dice que Job ha tenido paciencia. Hay dos palabras ahí, y la palabra que se usa para Job es jupomoné, de jupo, bajo, debajo de, y meno, permanecer. Paciencia, aguante en relación con cosas o circunstancias. Está asociada a la esperanza. Se refiere a la cualidad que no se da por vencida ante las circunstancias o sucumbe ante la adversidad. Job fue impaciente con Dios. Mátame, dijo, ¿verdad? ¿Para qué me das la vida? Pero no tuvo macrozumía, pero soportó las circunstancias difíciles y no sucumbió ante ellas. Tuvo jupomoné. Aquí se nos dicen dos cosas: que debemos imitar a los profetas que escribieron la primera virtud y considerar el resultado de exhibir la segunda virtud. No debemos estallar con los que nos irritan. Otra vez, no las acciones, sino las reacciones. No debemos darnos por vencidos, tirar la toalla en las adversidades. Y debemos tomar en consideración lo que Dios hizo con Job al final. Ellos fueron un ejemplo para nosotros, y nosotros debemos llegar a ser un ejemplo para otros. Dios permite que suframos porque quiere que con nuestra respuesta al sufrimiento seamos un desafío a otros que también van a sufrir. Dios usa el sufrimiento para hacer escarnio que disuada a otros a pecar. No sea que haya entre vosotros, dice en Hebreos el capítulo 12. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu. No, me he equivocado. El pasaje que estoy leyendo se encuentra en Levítico 26, que es un pasaje paralelo a Deuteronomio 28 y 29, que leíamos ayer en casa de David y Marta, o antier, y del cual decía a David que le gustaba este pasaje. Bueno, alguien tiene pasajes favoritos, pero básicamente lo que hace aquí es enumerar los juicios que van a venir sobre la nación de Israel si la nación de Israel no obedece lo que el Señor dice. Y el Señor habla de que hará venir azufre y sal abrasada sobre toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma, de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira?
y responderán por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, que ninguna cosa les habían dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Deuteronomio 29, 18 al 28. Hermanos, vimos que una de las razones para el sufrimiento es el pecado. Ahora, no debemos nosotros decir de entrada, él sufre, por lo tanto, él ha pecado. Eso fue lo que dijeron en Juan capítulo 9 a los discípulos del Señor. Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y no pecó él ni pecó sus padres, sino este está así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Esa fue la respuesta del Señor. Job mismo, todo el propósito de los discursos de los tres amigos de Job es: reconoce que has pecado, reconoce que has hecho algo malo, reconoce que has mantenido una fachada de piedad, pero que escondidamente has hecho cosas que no agradan al Señor. ¿Por qué la presión a que confesara Job su pecado? Porque si Job sufría sin haber pecado, es decir, si no había un pecado que explicara el sufrimiento de Job, ellos nunca más podrían estar seguros. Ellos se esforzaban por vivir piadosamente para escapar el juicio, para escapar el sufrimiento. Pero hermanos, ninguno de nosotros puede escapar el sufrimiento viviendo piadosamente. Así que la piedad y la obediencia no son garantías para la comodidad. Es más, dice lo contrario la Biblia, ¿verdad que sí? Todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerá persecución. Ahora, Dios hace escarnio a través del juicio que trae sobre el pecado de algunos creyentes, de algunas personas, con el propósito de disuadir a otros a pecar. Por cuanto no se ejecuta rápido, pronto, el juicio sobre el pecador, dice, la impiedad crece, dice el libro de Lamentaciones. O sea que uno de los propósitos del sufrimiento es que digamos, puede haber consecuencias para el pecado, es verdad. Pero no todo sufrimiento es consecuencia del pecado. Sin embargo, algún sufrimiento es consecuencia del pecado. Y Dios quiere que no pequemos, viendo las consecuencias que pueden haber por pecar. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Dice Judas 6 al 8. A pesar de que hay ejemplos de juicio, desde luego, hay personas que no van a aprender la lección. Sin embargo, uno de los propósitos del sufrimiento es disuadir, por lo menos, a algunos a pecar. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, dice el Señor Jesucristo, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mateo 11, 21 al 24. Dios usa el sufrimiento para disuadir a algunos a pecar. No todos son disuadidos a pecar, pero los que no son disuadidos a pecar van a recibir un juicio mayor. Es lo que el Señor Jesús dice aquí, a través de su intervención en las vidas. Dios usa el sufrimiento para ver si estamos dispuestos a anteponer el bienestar espiritual de otros a nuestro beneficio personal. Y ese es otro aspecto. Dios quiere que vivamos no en función de nosotros mismos. Estábamos hablando con Joab este mediodía acerca de las razones por las cuales
muchas veces hace falta compromiso en los creyentes, en la iglesia. Yo le dije, bueno, una de las razones es que la sociedad en la cual vivimos se refleja en la iglesia. Y la sociedad en la cual vivimos el día de hoy tiene compromiso. Pero tiene compromiso consigo mismo. Cada uno tiene compromiso con su propia vida y tiene compromiso con su agenda. Hermanos, el mundo debe ser dejado afuera. Ese es el mundo. Ese es el sentir del mundo. Porque nosotros no vivimos en función de nosotros mismos. Nosotros vivimos primeramente en función de Dios y en segundo lugar en función de los demás. Es lo que el Señor quiere. Y cuando eso sucede, hermanos, se va a mostrar en la forma en que llevamos el sufrimiento. ¿Osa alguno entre vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Está hablando de los creyentes y está hablando de los pleitos que puede haber entre los creyentes. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, es decir, a los incrédulos? Para avergonzaros os digo, ¿por qué? No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Es decir, hay problemas entre los creyentes, y hay creyentes que roban, quitan bendición a otros creyentes. Hay mal comportamiento dentro de nosotros, somos pecadores. Pero hermanos, esto debe ser solucionado, o tratar de ser solucionado en el seno de la iglesia. Pero yo te voy a llevar a juicio delante de los incrédulos. Un momento. Dice aquí el apóstol Pablo. Así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Fijaos cuál es la recomendación. Anteponer el bienestar espiritual de otros a nuestro beneficio personal. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Dios quiere que estemos dispuestos a sufrir pérdida personal por causa de su nombre y por causa del beneficio de otros. Pero vosotros cometéis agravio, dice el apóstol Pablo a los Corintios, y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cuando hablamos esta mañana acerca de las recompensas, dijimos que la herencia está vinculada al galardón. Hay premio que el Señor tiene preparado para los creyentes. Pero hermanos, ese premio no es para los creyentes que se vengan, o los creyentes que dicen mi derecho antes que cualquier cosa. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y está hablando de los creyentes injustos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hermanos, hay sufrimiento. Y muchas veces el sufrimiento tiene que ver con dónde están nuestros valores y qué cosas son importantes. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que hay razones por las cuales nosotros debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad o beneficio personal y estar dispuestos a sufrir pérdida. Recuerdo claramente un hermano en Galicia que me dijo: Sergio, hice un préstamo a un hermano en la iglesia. Cuando se cumplió el plazo para que el préstamo me fuese devuelto, fui y hablé con él y el hermano me dijo: Roberto, que así se llamaba el hermano, no te voy a devolver el dinero, olvídate de él. Y me dice: Sergio, yo había guardado ese dinero para comprar un coche nuevo. Todavía estoy conduciendo el coche viejo, pero estoy dispuesto a seguir conduciendo el coche viejo antes que llevar a mi hermano a juicio. Él estuvo dispuesto a sufrir pérdida por causa del Señor. Subió pues Abraham, este es otro caso,
de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas hacia el Negev, hacia Bet-El, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Esta última frase, el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, es importante porque muestra que Abraham era consciente que estaban viviendo en un territorio gentil, en un territorio de incrédulos, y que las decisiones que él tomase iban a afectar de alguna forma la reputación de Dios. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Dios en realidad había dado la tierra a Abraham y había dicho que sería de Abraham y su descendencia para siempre. Y aquí tenemos un problema y dice Job: mira, yo no voy a pelear por esto. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Lot escogió lo mejor. Ahí tenemos al tío, al patriarca, porque Lot era el sobrino. Y dice, a quien Abraham había sido hechas las promesas, y dice: yo quiero lo mejor. Y Abraham le dice: tómalo. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y dijo Jehová a Abraham: hermanos, si nosotros sufrimos pérdida, si nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, nuestros intereses, por amor del nombre del Señor, si estamos dispuestos a no pelear por nuestros derechos, si esto va a traer mancha al nombre del Señor, Dios va a cuidar de nuestros intereses. Porque Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo honraré a los que me honran. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. Fijemos que antes Lot había alzado sus ojos a la tierra y escogió lo que vio. Ahora Dios le dice a Abraham: tú, Abraham, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y el occidente. No solo en una dirección, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, incluso lo que Lot cogió. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Génesis 13:1 al 17. Hermanos, Dios permite que haya adversidad en nuestras vidas para ver cuánto estamos dispuestos a sacrificar por Él. Y si estamos dispuestos a sufrir pérdida y decir: Señor, si esto va a traer mancha a tu nombre, quítalo. Si estamos dispuestos a sufrir pérdida, el Señor va a producir ganancia. El Señor vela por los intereses de los suyos. Tenemos que terminar. Sabéis que tengo como 20 propósitos más. No los vamos a ver. Uno último. Dios usa el sufrimiento para hacer posible la aplicación de los beneficios de la salvación a los no creyentes. Acuérdate de Jesucristo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, atención, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Sabía Pablo quiénes eran los escogidos? ¿Escogidos? No. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hermanos, Dios quiere la salvación de nuestros parientes, Dios quiere la salvación de nuestros vecinos, Dios quiere la salvación de nuestros amigos. Y Él está obrando
a través de las circunstancias que permite el que vengan a nuestra vida, para alcanzarlos a la salvación a ellos. Y para dar testimonio de que Él es real, para dar testimonio de que Él es poderoso, para dar testimonio de que Él puede dar paz en medio de circunstancias difíciles, para dar testimonio de que es posible tener gozo en medio de la adversidad, un gozo que no puede ser explicado aparte de la realidad de Dios en nuestras vidas. Como dijimos el otro día, la única Biblia que algunos leerán vas a ser tú, y la única persona que van ellos a ver de este lado de la eternidad, en quien Cristo va a ser reflejado, vas a ser tú. Y quiero deciros que la adversidad, los problemas, el dolor, las vicisitudes, los conflictos, es el lugar donde podremos brillar con más intensidad para la gloria del Señor. Entre más oscuro el lienzo sobre el cual es depositado el diamante, más brillo va a ser reflejado por el diamante. Tú eres un diamante. Dios está manifestando su gloria en ti y a través de ti. Y muchas veces Él permitirá que venga trasfondo oscuro para que esa gloria de la cual tú eres portador pueda ser reflejada y transmitida a otras personas. Yo crecí en un hogar dividido. Mi madre recibió al Señor Jesús cuando yo tenía unos 6 años de edad. Mi padre había tenido una novia y resultó que esa novia era evangélica. El pastor de esta novia evangélica, con mucho celo pero poca sabiduría, vino y habló con mi padre aparte y le dijo: si te gusta la chica tienes que hacerte evangélico. Mi padre dijo: te quedas con la chica y te quedas con lo evangélico. Pero ya quedó en su corazón mucho enojo contra los evangélicos. Así que cuando mi madre asistió a la iglesia, recibió al Señor Jesucristo, nos empezó a llevar a nosotros de pequeños, escuchamos la palabra, nosotros los 3 mayores por lo menos, abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo. Mi padre hizo una escena increíble. Yo recuerdo de niño que estábamos en el culto en una iglesia un poquito más larga de esta, como de estas dimensiones, sentados ahí. Cuando el predicador aquí adelante se queda callado, mi padre entra por aquel lugar dando un gran portazo y diciendo en voz muy fuerte el nombre de mi madre y el nombre de cada uno de nosotros, nos dice: salid inmediatamente fuera de este lugar. Y interrumpió todo el culto y salimos nosotros todos humillados de aquel lugar. Fuimos a casa, tiró la Biblia en pedazos por la ventana, el himnario, prohibió escuchar programas de televisión, orar con los ojos cerrados para dar gracias al Señor por los alimentos. Ese fue el hogar. Y nos trasladamos de la casa donde vivíamos a casa de mis abuelos maternos para que ellos cuidasen a mi madre, para que ella no fuese a ir a la iglesia, ni tener nada que ver con esos herejes. Mientras él viajaba, porque era viajante. Así que mis abuelos maternos, mis tíos también hicieron un buen trabajo en acosar a mi madre. Yo siendo niño me daba cuenta de la presión terrible que mi madre experimentaba por ser evangélica. Una persecución constante, diaria, en la casa de mi padre, de mis abuelos, sobre ella. Sin embargo, ella se mantuvo firme. Y lo que me acuerdo es que oraba. Ella oraba. Y oraba y oraba al Señor. Y finalmente el Señor dio liberación. A través de... Nos trasladamos a otra casa. Nosotros crecimos. A los 20 años de edad comencé a asistir yo a la iglesia. Una hermana mía había empezado a ir antes. Y las oraciones fueron respondidas en varias formas. Una de ellas, la presión terrible a través de la cual crecimos, nos desarrollamos, mis hermanos, tengo 6 hermanas, un hermano, somos 8, produjo en nosotros una reacción, y la reacción fue seguir al Señor con todo el corazón cuando tuvimos oportunidad de tomar nuestras decisiones nosotros mismos. 6 de nosotros pasamos por el seminario, 5 estamos sirviendo al Señor tiempo completo en distintos lugares. Mi padre a los 89 años de edad llegó a conocer al Señor Jesucristo, a abrir su corazón al Señor Jesucristo. Al final de sus días, murió cerca de los 92 años de edad.
Mi abuela llegó a conocer al Señor Jesucristo. Mi tío, que también asedió a mi madre, pues por lo menos enfermo, vino a la iglesia y dijo: orad por mí porque quiero tener fe. No sé si hizo una decisión o no hizo una decisión, pero viendo hacia atrás, todavía mi madre vive. Ella da gracias por todas aquellas experiencias, porque puede ver de alguna forma cómo esto ha resultado en beneficio de muchos otros. Y hermanos, nosotros no entendemos las cosas que el Señor hace. Al final de todo lo que hemos hablado en estos días, nosotros no tenemos respuesta del sufrimiento. Y tendremos que decir, tenemos que confiar en Dios. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que Dios es bueno, Dios nos ama y Dios quiere utilizar las cosas que nos suceden para bien. Para bien en nuestras vidas, conformándonos a la imagen del Señor Jesucristo, acercándonos a Él, y para bien en la vida de los que nos rodean. Personas que desconocemos, personas que no sabemos quiénes son, personas que tal vez nunca sepamos de ellas, personas que nos están viendo y no sabemos. Esas personas están siendo afectadas por nosotros y Dios quiere que sean bendecidas. Que en medio de los problemas reflejemos al Señor Jesucristo con amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, reflejemos al Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestra respuesta al sufrimiento. Está bien, quizá he exagerado un poco. También las acciones cuentan para la eternidad, pero no descuidemos las reacciones, porque las reacciones van a mostrar realmente lo que hay dentro de nuestro corazón, y las reacciones son las que vienen a la hora de los problemas. Cuidemos nuestras reacciones y que nuestras reacciones den gloria a Dios, que otros puedan ver a Cristo en nosotros a través del sufrimiento. Vamos a orar.